Carlos Rivera, como ustedes saben, es un reconocido abogado, penalista, especialista en derechos humanos, director del área legal del Instituto de Defensa Legal del IDL, que como ustedes saben produce también este programa. He tenido la gentileza de contestarnos porque hay varios temas que quisiéramos conversar con él. Doctor Carlos Rivera, qué gusto saludarlo, muy buenos días, gracias por atendernos. Cláster, buen día, un gusto de conversar contigo. Voy a, en un momento, hablar sobre un caso en particular que me gustaría tratar a 30 años de la desaparición de Guadalupe Cayocunto, porque eso refleja un problema irresuelto en un país como el nuestro y estamos todavía por estos días hablando de personas desaparecidas. Pero antes quisiera plantearle otros temas que también la coyuntura nos está presentando. Ayer veía que, por ejemplo, el señor José Luis Cabaza, a quien se le atribuye una participación muy activa en lo que se ha conocido más coloquialmente como los cuellos blancos del puerto, y es una investigación que sigue el Ministerio Público, le han dado arresto domiciliario en el marco de estos problemas que se vienen del COVID-19. Y si uno empieza a evaluar quiénes van saliendo, ya son varios que están en una condición distinta a la que estuvieron hace poco cuando se iniciaron estas investigaciones. El fiscal José Domingo Pérez, en los casos relacionados al gran caso Lavallato, ha dicho que se está sufriendo un revés serio a la lucha contra la corrupción. ¿Usted coincide en esa apreciación o cree que todo esto que está pasando es pertinente y no había otra manera de hacer las cosas? No, yo coincido plenamente con las apreciaciones que ha hecho el fiscal Pérez Gómez, porque lo que hemos visto en los últimos 2 o 3 años, Glatzer, y me parece que ahí el IDL ha sido un testigo de excepción, ha sido una labor absolutamente, yo diría en algún momento descomunal, y fundamental para la justicia de parte de la Fiscalía y parte del Poder Judicial. En un doble sentido, en el sentido de el avance de las investigaciones con todo lo que eso le ha costado al Ministerio Público en este lapso de tiempo, en cuanto al esclarecimiento o revelación de las circunstancias de las que se han cometido diversos actos de corrupción de funcionarios, de lavado de activos en el llamado caso Lavajato, y luego más posteriormente en el caso de los cuellos blancos del puerto. En ambos casos, hay un avance sustancial. Hasta el 15 de marzo había un avance sustancial de las investigaciones y justamente eso había llevado a otra de las dimensiones que es el logro que había obtenido el Ministerio Público en cuanto a las detenciones preventivas o prisiones preventivas de muchos de los principales implicados en estos casos, tanto en el caso Lavajato como en el caso de los cuellos blancos. Pero lo que ha terminado ocurriendo en los últimos 3 meses y sobre todo en los últimos 2 es que los pedidos de variación de las prisiones preventivas que se han ido presentando, en realidad prácticamente todas han tenido éxito. Me parece que salvo el caso de Pierre Figari, prácticamente en todos los casos el Poder Judicial ha terminado concediendo esas variaciones, sea en primera instancia o sea en segunda instancia, ¿no? El argumento que ha venido utilizando el Poder Judicial en buena cuenta es el argumento de la posibilidad de que los contagios del coronavirus pudieran afectar a estas personas y como una medida casi de cautela o de precaución han tomado la decisión de variar las medidas de prisión preventiva. En muchos casos, Glatzer, el caso de Villanueva, el caso de Villarán y otros casos, el propio Poder Judicial establece en sus resoluciones que no hay un argumento válido expuesto por la defensa para tomar en consideración un nuevo elemento que signifique, procesalmente hablando, la posibilidad de una variación en términos formales y técnicos. Lo dicen las resoluciones, que no hay un argumento nuevo que permita al tribunal variar la prisión preventiva o hacer cesar la prisión preventiva. Pero a pesar de eso, los diversos tribunales de esta corte especializada han terminado concediendo las variaciones y por eso es que ahora ya tenemos una lista larga de por lo menos unos 20 o 23 personas que estando comprometidos en estos casos, en condición de investigados y cumpliendo su prisión preventiva por mandato judicial estrictamente, están ahora en sus casas. O algunos, como en el caso de Keiko, me parece que es el caso más extremo, están en su casa simplemente con medidas restrictivas, bastante ligeras, luego de la revocatoria que los propios tribunales han hecho. Por lo tanto, eso sí, seguramente el mismo balance que tiene el fiscal Pérez Gómez,
y me parece que es una cosa delicada. Nadie niega que en los penales del Perú haya los contagios y hayan sido focos infecciosos particularmente graves, pero también es cierto que no conocemos hasta este momento ningún caso justamente de ese tipo de procesados o de personajes importantes del sistema de justicia que hayan sufrido ese contagio. Y me parece que eso nos puede llevar a una conclusión en la cual podríamos decir, en términos bastante gruesos, que el trabajo del Ministerio Público y del Poder Judicial de los últimos 2 años, o 3 inclusive, en 3 meses virtualmente, no vamos a decir que ha sido liquidado, pero sí ha sido golpeado sustancialmente, ¿no? Porque justamente en el caso de Keiko Fujimori, porque hay algunos casos que los tribunales han discutido desde la posible afectación que puedan tener las personas en su salud por el COVID-19, por enfermedad o por problemas precedentes que tienen de salud, ¿no es cierto? Pero en algunos casos han combinado eso contrabandando algunos argumentos que sí buscan destejer la argumentación del Ministerio Público y de los jueces en primera instancia. En el caso de Keiko Fujimori, por ejemplo, el argumento no es que por COVID-19, es porque consideran, y yo no entiendo muy bien esa resolución, que además los jueces después han salido a quejarse que hay mucha crítica sobre su resolución, que argumentan diciendo que todo está bien en cómo llevaron a Keiko Fujimori a la cárcel, pero al final la deciden liberar. Y por eso es que me parece que Pérez Gómez lo que hace es dar cuenta de que con el pretexto del COVID-19 se está sacando a arresto domiciliario. Que claro, es verdad que una situación como esta es muy difícil que se fugue porque es muy difícil hacerlo por obvias razones. Pero ese no es el único riesgo. El otro riesgo es que los argumentos que están metiendo a su razonamiento sí pueden perjudicar la hipótesis que hasta ahora el Ministerio Público ha manejado. El caso de Keiko Fujimori, por ejemplo. Sí, efectivamente, en el caso de Keiko, supuestamente la razón de la liberación no sería el tema del COVID, ¿no es cierto? Aunque luego al final de la propia resolución se argumenta este dato. En el caso de Keiko, en realidad lo que se produce es justamente tiene éxito la apelación presentada por la abogada de Keiko Fujimori sobre la resolución que en el mes de enero de este año emitió el juez Zúñiga, ¿no es cierto? El argumento que utiliza el Tribunal de Apelaciones es que el juez se habría excedido y no habría hecho una valoración adecuada de los elementos de convicción que la Fiscalía había presentado, en el sentido de afirmar de que, por lo tanto, la Fiscalía no habría cumplido con aportar nuevos elementos de información o nuevos elementos de convicción, como se suele denominar actualmente, que permita tener la certeza de que va a fugarse o va a hacer algún nivel de perturbación de la actividad probatoria. Esa es la línea de argumentación. Por lo tanto, en la lista de los casos, en realidad, Keiko es la que más éxito ha tenido, no solamente en cuanto a los argumentos de la instancia de apelación, sino también en la decisión judicial de eliminar cualquier efecto de restricción a su libertad. Por eso es que se hacía la comparación en esos días que se emitieron las resoluciones tanto de Keiko como de Susana Viera, que esa era la razón por la cual, desde la perspectiva del tribunal, Keiko tenía que irse a su casa sin ningún tipo de arresto, simplemente con una medida de restricciones por comparecencia, y en el caso de Susana Villarán, efectivamente se había producido un arresto, o se había variado la medida de prisión preventiva por un arresto domiciliario. Pero en general, Glatter, a las resoluciones a las que hemos podido tener acceso, que son cerca de una docena, el argumento del COVID-19 está presente. Inclusive en el caso tanto de Villanueva, pero más en el caso de Villarán, ese argumento ni siquiera es expuesto por la defensa, según los términos de las propias resoluciones. Es el tribunal el que termina incorporando ese argumento y termina siendo la razón por la cual terminan concediendo las variaciones de la detención preventiva por medidas de arresto domiciliario. Ahora, la poca colaboración y el poco interés que le imprime el actual Congreso de la República a la lucha contra la corrupción, entiendo que están siendo un obstáculo para que puedan avanzarse con las investigaciones que el Ministerio Público tiene a mano, pero no puede continuar porque hay varias de las personas que el Ministerio Público ha identificado que son parte de una organización o presuntamente parte de una organización criminal, pero tienen, digamos, la inmunidad que los protege.
Hasta ahora no se instala la subcomisión de acusaciones constitucionales, pese a que ya se eligió a su presidente, que hasta donde entiendo esa Acción Popular iba a ser Luis Roel. ¿Cómo ve ese diálogo Ministerio Público-Congreso? Inevitable para descabezar, si es que este existió, pues una organización criminal que todos hemos podido en los últimos tiempos ir conociendo. Mira, yo diría que hasta este momento no logro observar señales políticas concretas de la existencia de un diálogo. ¿No? El Congreso me parece que está en otra dinámica y tiene otra perspectiva de la lucha contra la corrupción, en la que pareciera que ese problema no es un problema urgente. Recordemos que parte central de las campañas políticas cortas, es cierto, que se desarrollaron por parte de los candidatos, estaba este tema, ¿no? De agilizar la tramitación de las acusaciones constitucionales contra estos personajes que están ahora todavía en la Junta de Fiscales Supremos o que eran parte del sistema de justicia, sea porque eran jueces, fiscales o integrantes del antiguo Consejo de la Magistratura. Esa línea de intervención del Congreso, en realidad, yo no la logro ver. Más bien lo que el día de ayer nos hemos enterado es de que, por ejemplo, en el caso de Fuerza Popular, ya ha designado a los integrantes de la subcomisión de acusaciones constitucionales, y está nada menos que el señor Carlos Mejía y la señora Marta Chávez. Es cierto, las fuerzas políticas que han obtenido una representación parlamentaria tienen el legítimo derecho de hacer una designación de sus integrantes, pero lo que nos ha llamado la atención es que se termine designando a alguien que fue uno de los abogados del ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, que es justamente una de las personas que tiene que pasar por el proceso de acusación constitucional en esta subcomisión de la que su ex abogado es integrante. Es decir, si eso no se llama conflicto de intereses, en realidad habría que redefinir ese término, pero me parece que más allá de esa circunstancia que pudiera resultar anecdótica, pero particularmente grave, el hecho es que creo que el Congreso no tiene ningún interés, ¿no es cierto? No tiene ningún interés, porque si no, me parece que desde el momento de su instalación, que fue más o menos finales de marzo, inicios de abril, no tengo la fecha exacta, en realidad ya el Congreso hubiese tomado la decisión de apurar este tema, de priorizar este tema, como en su momento tuvo la decisión de apurar y priorizar el tema de los taxis colectivos, ¿no? Es decir, ese asunto creo que se proyecta como uno de los problemas en donde no queda claro cuál va a ser la decisión. Más allá de que Mejía y Marta Chávez se integren en la subcomisión de acusaciones, en realidad yo comienzo a sospechar que va a haber problemas y dificultades importantes para que el Congreso en esta legislatura saque un resultado concreto y por lo tanto le permita al Ministerio Público primero, fiscal de la Nación, y luego al Poder Judicial, juzgar a estas personas que hace mucho tiempo deberían estar rindiendo cuentas ante la justicia y no sentada en instancias jurisdiccionales, ¿no? Ahora, la presencia de Mejía y de Marta Chávez, claro, digamos, sí tienen una importancia y no necesariamente solo se constituyen efectivamente, como usted ha dicho, una anécdota, porque Marta Chávez, hay que decirlo, ha sido la abogada literalmente de Fuerza Popular en el caso donde ya se le incorporó como parte de la investigación de organización criminal. Entonces tenemos al abogado de Chávarri y a la abogada de Fuerza Popular evidentemente abogando para que no los acusen constitucionalmente a quienes han sido sus compinches. Es evidente que por ahí va a ir la cosa. Doctor Carlos Rivera, ahora quisiera preguntarle por, digamos, dos cosas que tal vez puedan salir de la reflexión sobre el mismo caso. En junio del año 90, si no me equivoco, en plena segunda vuelta electoral, no tengo el dato, sí, efectivamente fue ese día, desapareció Guadalupe Cayocunto Olano, ¿no es cierto? De 15 encapuchados, la cogieron, la llevaron. Y este es un caso que, miren ustedes, 30 años después, todavía, digamos, está en sede judicial y no hay cuándo se resuelva. Cuéntenos un poco cómo va ese caso, por un lado, y por otro lado, quería también una reflexión breve suya sobre, con cargo a que después podamos desarrollarlo más, cuánto va a afectar esta justicia congelada, como ha dicho Diego García Sayán, o esa nueva justicia después de la pandemia, a las víctimas de las graves violaciones de derechos humanos en nuestro país, que por lo general son pobres, quechohablantes, no viven en Lima y evidentemente no tienen como nosotros la posibilidad de inclusive entrar a una sesión virtual como esta que estamos teniendo ahora.
Sí, efectivamente, los casos de derechos humanos tienen una circunstancia particularmente compleja, ¿no? Que se refiere al transcurso del tiempo, que es probablemente uno de los principales problemas que enfrentan este tipo de casos, ¿no? Como has mencionado, el día de hoy se cumplen 30 años de la desaparición de Guadalupe Jayocunto. Guadalupe Jayocunto se comprometió con la fundación de la Asociación de Familiares de Personas Desaparecidas en Ayacucho como consecuencia de la desaparición de su esposo el año 83, el señor Eladio Quispe Mendoza, ¿no? A partir de ese momento, Guadalupe Jayocunto es una persona absolutamente comprometida con la búsqueda de los desaparecidos y con la protección y auxilio a los hijos de estos en la ciudad de Huamanga. Y por eso es que se compromete con la fundación y con la existencia de esta organización de derechos humanos CERPAJ, que tenía sede en la ciudad de Huamanga. Eso le va costando Ayacucho a Guadalupe Jayocunto una serie de amenazas que inclusive hacia finales de los años 90, de los años 80, hace que se autoexilie en la ciudad de Santiago de Chile. Pero ella regresa el año 90 con el objetivo de llevar a sus hijos pequeños que se encontraban todavía en esa ciudad. Ese año, Glatzer, 1990, es particularmente importante, no solo porque se produce este proceso electoral, día en el cual ella es desaparecida, sino porque ya no queda ninguna duda de que el comando militar de Huamanga, que en su momento estaba siendo jefaturado por el general Petronio Fernández Dávila, toma una decisión importante. Es decir, en ese año tenemos el registro de la desaparición forzada. Hemos tenido un problema en la comunicación, estamos conversando con Carlos Rivera, nos estaba contando, graficando cómo es que en esa época se producían estos actos lamentablemente sistemáticos de violación de derechos humanos en algunas zonas y producidas por algunos malos miembros de las Fuerzas Armadas, siguiendo las disposiciones de algunos altos mandos. Pero hoy día se cumplen efectivamente 30 años. Ahí hemos recuperado la comunicación, estamos ya con el doctor Carlos Rivera, nos estaba contando de que ya no queda duda alguna de la participación de los militares en ese acto tan vil que estamos comentando hoy día. Sí, efectivamente, como te decía, ese año se desaparecen a 3 defensores de derechos humanos, Ángeles Correa Jurado en febrero del 90, a Eladio Mancilla Calle el 7 de junio del 90, ya en ese momento Guadalupe está en la ciudad de Huamanga, ayuda a la esposa de Eladio Mancilla, pero sin duda alguna, ya en ese momento Guadalupe Jayocunto ya se ha convertido en objetivo a eliminar. Y la madrugada del día 10 de junio del año 90, día en el que se realizaba la segunda vuelta electoral entre Mario Vargas Llosa y Alberto Fujimori, personal militar ingresa a su domicilio aproximadamente a las 2:30 de la madrugada y se la lleva a Guadalupe Jayocunto. Desde ese momento, Guadalupe Jayocunto está en condición de desaparecida. El Ministerio Público inició investigaciones que no prosperaron absolutamente nada. El propio Petronio Fernández Dávila respondió ante los pedidos del Ministerio Público que no tenía nada que ver, a pesar de las múltiples evidencias de que había sido personal militar el que había secuestrado a Guadalupe Jayocunto. Durante los años 90, como sabemos, no ocurrió absolutamente nada, salvo la declaración por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que Perú era responsable de esta violación a los derechos fundamentales. El caso Jayocunto recién, ya en la década del 2000, ha podido reabrirse y desde el año pasado, en el mes de octubre, recién pudo comenzar el juicio oral, es decir, 29 años y medio después. El hecho concreto es de que hemos estado avanzando en el juicio oral hasta el 8 o 10 de marzo, que fue la última sesión de la audiencia, pero ahí de repente se produjo la interrupción y estamos hace más o menos 3 meses paralizados. Hay un grave problema, Glatzer, que se complejiza en los casos de derechos humanos. Como tú has dicho, el transcurso del tiempo es un grave problema en general en los casos de violaciones a los derechos humanos, pero ahora tenemos el agregado de la demora sustancial, de la paralización o de esa justicia congelada, como tú has hecho referencia a ese término, que si bien es cierto, afecta al conjunto de litigantes, afecta doblemente a los casos de violaciones a los derechos humanos, porque en estas circunstancias, después de 30 años de haberse producido los hechos, obviamente no cada mes, sino cada día que pasa, complejiza mucho más la expectativa de alcanzar justicia.
Y adicionalmente a eso hay que agregarle las condiciones en las que se va probablemente a reactivar el sistema judicial y sobre todo el sistema de audiencias en el Poder Judicial. Ya los protocolos del Poder Judicial determinan que hacia mediados de julio, muy probablemente, se retome la actividad de los juicios orales y de las sesiones de audiencia, pero va a ser por este medio, es decir, por un medio virtual, por internet. Desde nuestro punto de vista y respecto de lo que ya estamos observando, es muy probable que las condiciones en las que se pueda, ojalá, garantizar el debido proceso no son necesariamente las mejores, sobre todo para las víctimas. Sobre todo para este tipo de casos en las que las víctimas son justamente personas que en muchos casos, yo diría en la gran mayoría, ni siquiera tienen acceso a internet en sus domicilios y por lo tanto la posibilidad de estar observando o tener la posibilidad de mirar con atención lo que va ocurriendo o tener la posibilidad de intervenir directamente, probablemente inclusive como testigos en los procesos judiciales, eso se va a afectar sensiblemente. Y por lo tanto, ya no solamente tenemos los problemas del pasado, sino que además tenemos los problemas del presente y del nivel de afectación desde mi punto de vista doble que se va a generar en este tipo de casos, ¿no? Que puede, ojalá que no, terminar impactando sobre el resultado final de las decisiones judiciales que no necesariamente han sido las más alentadoras en los últimos tiempos en el sistema de justicia en materia de derechos humanos. Sí, no, y además, solo para terminar, una anotación que me hacen a través de las redes, que los procesados en estos casos son personas que en su momento participaron de las Fuerzas Armadas y mal utilizando el uniforme y lo que el Estado les daba para combatir a Sendero cometieron estos actos, son personas muy mayores también, y entonces no vaya a ser que por ahí salga el argumento de que ya no hay que hacer nada justamente por los problemas que la pandemia está trayendo en los penales también, ¿no? Bueno, sí, sí, de hecho que sí, ¿no? El paso del tiempo es para ambos. El paso del tiempo es para las víctimas, para sus familiares, pero también el paso del tiempo para los procesados, ¿no es cierto? En su mayoría, son gente que está superando los 75, 80 años y por lo tanto las posibilidades, por ejemplo, de participar en una audiencia se van a ver limitadas, inclusive por disposiciones legales. A eso me refería cuando decía, ojalá que las nuevas condiciones en las que se están desarrollando o se van a desarrollar las audiencias no terminen impactando negativamente sobre el resultado de los procesos judiciales. Eso sería verdaderamente lamentable, ¿no? Me parece que el transcurso de 30 años, Guadalupe Jayocunto, cuando fue desaparecida, tenía 32 años. Ahora tendría 62. En realidad, sus hijos en estas 3 décadas han estado buscando y haciendo un esfuerzo intenso y sobrehumano para alcanzar justicia. Hemos llegado a una instancia en la que lo que corresponde es que el sistema de justicia brinde las mejores condiciones a este tipo de casos, en donde hay una mayor vulnerabilidad, no solamente hacia los procesados, sino sobre todo a las víctimas, y la obligación que tiene el Estado de amparar el acceso a la justicia, que en este caso corresponde conocer la verdad y sancionar a los responsables de crímenes que formalmente hay que considerarlos como crímenes de lesa humanidad. Doctor Carlos Rivera, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana. Vamos a tener sin duda posibilidad de seguir conversando. Muy amable y gracias por además traernos a la memoria un caso tan importante y emblemático como este. Muy amable. ¿eh? Ha sido Carlos Rivera, entonces, que ha conversado con nosotros. Él es coordinador del área legal del IDL.